En esta oportunidad nos comunicamos con Mariela Ochoa y vamos a estar hablando sobre descubriéndote para poder ser. ¿Cómo es esta técnica? ¿Cómo es esto de descubrirnos internamente nosotros mismos para poder ir evolucionando? Hola Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto, un placer. ¿Todo bien? Por suerte podemos ahora con esta modalidad Zoom volver a contactarnos. Estuviste allá, decíamos, por noviembre del 2018 en el primer encuentro que hicimos acá en Venado Tuerto. La verdad que estuvo muy lindo y bueno, esperamos que pronto puedas venir por acá nuevamente y traernos todo esto que estuviste viviendo estos últimos tiempos. Sí, es la idea y volvemos a estar. Bien. ¿Cómo es esto de descubrirnos para poder ser? Mira, ¿cómo es esto, Juan, de descubrirnos para poder ser? Tiene que ver con mi propio camino personal, Ujú. ¿viste? En ¿Sí? un momento de crisis existencial, empecé todo este camino de buscar herramientas, como bien dice tu programa, Ujú. herramientas para vivir. O sea, Exacto. yo sentía que había algo que no me llenaba, o sea, esos vacíos que vos decís, la vida no puede ser solo esto. Exacto. Y ahí comenzó mi camino. Y en ese camino fue un camino a través de todo lo que tiene que ver con energía, con Reiki, con sanación, Ujú. hacia registros, a biodecodificación, a neurociencias, a hipnosis, a geometría sagrada, o sea, fueron un montón de herramientas, o sea, fue un caminito, yo Ujú. siempre digo, fue un camino de cómo funciona la energía, de aprender, de saber, de encontrarme en la importancia de lo que es el registro del alma, Ujú. en lo que es el registro de la genealogía, biológicamente cómo funcionamos, lo que es la mente, cómo funciona el abstracto de lo que es la mente, cómo funciona el cerebro. Entonces siento que todo me formó y fueron piezas súper importantes para descubrir. Entonces me daba cuenta que una cosa no tiene nada que ver a la manera de funcionamiento de otra. Ujú. Entonces en ese aprender a conocerme fui descubriéndome. Ahora, ¿qué me pasaba? A través de las consultas me pasaba eso, que era mucha información y decía, ¿cómo puedo hacer para que las personas se entiendan? Porque claramente para mí es simple porque ya venía transitándolo, Ujú. venía aplicándolo mucho en mí, mi vida había cambiado mucho. Y sobre todo la gente me decía, Mariela, ¿cómo hiciste para cambiar tan rápido? Entonces yo le decía, me la pasé jugando. Pero claro, para mí es un juego. ¿Por qué? Porque entendí cómo funcionan todas las cosas. Claro. Entonces, desde ese lugar empecé a compartir este camino, que siento que es un camino, Ujú. ¿viste? Porque por lo general uno llega a una terapia con la soga al cuello que se ha colapsado y está esperando la pastillita mágica. Mm. Y la verdad que pastillitas mágicas no existen. No existe. Sí existen esto de dar herramientas. Yo siempre me guié en esta premisa, ¿no? Mm. Pero también en base a mi tránsito personal, el siempre necesitar ir a otra persona para que te escuche, para que te dé una herramienta, y esa fue mi premisa que me fue llevando a formarme. Entonces, una de las primeras cosas que yo comparto es herramientas Ujú. que las personas comprendan cómo funciona cada parte de todos los aspectos que nos componen y abrirles el juego a ellos como para que empiecen a desarrollar sus propias herramientas, porque cada ser es único, no somos todos iguales. Claro. Entonces quizás algunas cosas que a mí me funcionaron, puede que a vos no, o a otra Ujú. persona no, pero sí abrirle opciones, pero ¿cuándo las puedes abrir las opciones? Cuando comprendés cómo funciona cada circuito que nos anteceden, o sea, de los cuales somos parte. Sí. Y así empezó mi camino y encontré lo que amo hacer, realmente es mi pasión, es lo que soy. Aparte se empezó a ver al ser como una cuestión integral. Antes tenías una enfermedad y estaba la medicina o la ciencia para resolver eso. Tenías una cuestión mental o psicológica, bueno, ibas al psiquiatra o al psicólogo. Y si necesitabas alguna conexión espiritual estaban las religiones. Pero hoy era todo así por separado. No había, y realmente pasa por una integración de todo, ¿no? Cuerpo, mente, alma y espíritu. Es absolutamente todo, o sea, somos todo eso, pero por eso te digo, es súper importante saber que cada elemento que nos compone, cada situación tiene una manera diferente de procesar de la información y de la implicancia que tenemos en nosotros. Por eso también cuesta tanto acomodarse. Gracias
gracias a todo lo que estamos pasando en Gaia, en el planeta, hay muchísimas herramientas disponibles y ya todo nos va llevando a esa integración. Sí. Hoy la mayoría, muchos de los psicólogos trabajan con constelaciones, trabajan con genealogía, entonces todo va complementando, porque todos empezaron a admitir que hay un límite de donde cada lugar llega y hay algo más. Y por suerte eso se está logrando. Exacto. Siento que es el camino a conocerse, por eso es la invitación es empezar a conocerse, cada uno por donde resuene, ¿no? Porque cada uno tiene su propio camino. Sí, y por eso está la gran variedad de herramientas, como decías. A alguno le va a resonar hacer una conexión de registros akáshicos, existe la astrología, la numerología, el manejo de las energías. A eso decías que una de las primeras incursiones tuyas fue el conocimiento de cómo funciona la energía. ¿Cómo funciona la energía? Mira, la energía funciona todo el tiempo. El tema es que no somos conscientes de cómo funciona nuestro propio campo electromagnético, nuestro campo energético. A ver, desde lo tangible, nuestro cuerpo, la energía de nuestro cuerpo la incluimos a través del alimento. Y es lo primero que vamos a tener que ser conscientes, porque siempre vamos a habitar nuestro cuerpo físico. Claro. Pero desde lo que es esos cuerpos sutiles, la energía se retroalimenta a través de esos chakras, que son esas ruedas energéticas que captan energía del entorno. Yo siempre como digo, pensemos en una planta. Toma energía del sol, toman la energía de todo del campo que interactúa y es empezar a asumirnos que somos parte de la naturaleza. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno empieza a hablar de energía, viste que es lo intangible, lo que la gente no ve. Se empieza a cuestionar. Las personas que son muy mentales y que van, yo que creo en el cuerpo, pero bueno, a ver, entonces, ¿cómo hace una planta? Bueno, entonces es como en ese juego de empezar a ver qué personas venían a consulta, bueno, son muy mentales, que creen o que no creen, era cómo les empezaba a hablar. Entonces, nosotros funcionamos como la planta. A través de nuestros chakras empezamos a absorber energía, yo digo del medio, del universo, y ahí entra el paradigma de cada cultura, ¿no? Algunos dicen del sol, otros del universo, las estrellas. Ahí permito que cada uno tome lo que siente. Yo siento que la energía es todo eso que me rodea y que me antecede a mi existencia y que está. Cuando uno empieza a conectarse con todos los elementos, o sea, con una piedra, con una planta, con un árbol, con otra persona, y empieza a ser consciente de eso que pasa. Cuando uno se acerca a un objeto, empieza a tomar conciencia de eso intangible. Ahora bien, estos 7 chakras, que en realidad son 12, cuando empiezan a estar interconectados y funcionando correctamente, empezamos a emanar una frecuencia, empezamos a emanar e imantar una frecuencia completamente armónica. Y eso es lo que va a constituir nuestro campo electromagnético. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo estoy totalmente alineada y con campos electromagnéticos funcionando correctamente, puedo tener la capacidad de funcionar como una planta y de absorber y transferir energía. Entonces, el paso primero es ser consciente de que esos chakras, si están bloqueados o están desalineados, no hay una armonía y nuestra energía no funciona correctamente. Entonces impide que yo tenga un estado de plenitud. Cuando uno empieza a ser consciente de todo lo que me pasa en el cuerpo, empieza a darse cuenta que hay emociones en el cuerpo y esas emociones son energías. Entonces, cuando yo empiezo a identificar que en mi cuerpo hay algo que me quita ese estado de plenitud, en automático tengo que empezar a observar que ese chakra, donde está esa parte del cuerpo, está bloqueado. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa energía? Moverme. Y ahí empiezan a hacer un montón de situaciones, ¿no? Yo siempre aprendí ahora a ir al físico. Bien. Si yo tengo en alguna parte del cuerpo alguna emoción que está bloqueada, que la estoy sintiendo, si yo empiezo a caminar, empiezo a hacer cualquier movimiento, esto va a permitir que esa energía empiece a circular. Cuando esa energía empieza a circular por mi cuerpo físico,
en sincronía y en sintonía, mis chakras se van a empezar a desbloquear y todo ese campo energético empieza a restablecer ese equilibrio. Cuando yo estoy en armonía en el cuerpo, por lógica estoy en armonía con todo ese campo electromagnético, ese campo energético. Después el transferir energía ya pasa por otra situación, ¿no? Claro. Y el secreto también para estar en armónico energéticamente consiste en la alimentación, como decías, y en la actividad física. Alimentación, actividad física, sí, porque eso es lo que te va a permitir que tu cuerpo esté en un estado saludable. Porque quieras o no, la parálisis o la quietud del cuerpo físico hace que haya estancamiento de energía. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo que lo estamos moviendo activamente, es lo que sirve también como para que uno empiece a funcionar justamente de una manera saludable, a nivel energético estoy hablando, porque suele pasar que las personas estamos en una vida muy sedentaria, quieras o no, los músculos no se utilizan, no hay transmisión energética, o sea, de corriente que nos lleva para que podamos mover esos músculos, eso también son canales energéticos que se empiezan a bloquear. La alimentación está muy, muy ligada también a cómo tratamos nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y también está ligada la alimentación con los chakras, con los puntos esos energéticos, esos centros energéticos que tenemos, también muchas veces podemos activarlos a través de la alimentación, con cada uno, con alimentos que nos permiten activar cada uno de esos chakras. Sí, eso también es posible. Siempre se dice que tiene que ver con el tema de los colores. Cuanto más variedad haya de colores en el plato cuando nosotros vamos a alimentarnos, claramente eso también hace que se restablezca nuestro campo energético. Para mí algo muy importante, Juan, hablando de la alimentación, tiene que ver con empezar a aplicarle conciencia a todas las cosas que hacemos. Cuando uno puede empezar a pedir, a intencionar que esos alimentos que están en el plato empiecen a activar la máxima luz que contengan esos alimentos, y doy la orden, instruyo a mi cuerpo que se nutra de la máxima luz que pueda obtener de esos nutrientes, y sobre todo yo como digo, es liberar lo que es innecesario para mí, para que sea abono y alimento para otros. Eso también es muy importante. Bien. Porque cuando uno empieza a hacer cosas con conciencia, la dinámica cambia. El alimento, vos me vas a decir, es el mismo. Sí. Pero te puedo asegurar que no es el mismo alimento cuando vos le sumás tu conciencia y le das la orden a tu cuerpo que capte la máxima luz y que libere lo que es innecesario. Y le puedes agregar que todo lo que ya es innecesario para vos y esos programas se vayan junto con ese alimento que no es útil para vos. La dinámica cambia, la vida cambia. Y también se puede hacer con el agua. Somos 70% agua y esa energía que nosotros transmitimos lo podemos hacer con el agua que tomamos para también, ¿no? Que nos produzca ese cambio energético e incluso corporal. Mira, en realidad con todo, es como vos decís, el agua es el elemento que más nos compone. Yo tengo una costumbre que siempre en el bidón de agua es como que hago esa imposición, la mano ya la tengo, es la imposición de manos y es siempre esa intención de que todo lo que toque ese agua ilumine, purifique y sane todo lo que toque. Ya esa la tengo como ya incorporado. Lo tengo súper incorporado, pero también está bueno esto cuando uno tiene una conciencia particular al agua, hoy por hoy estuve utilizando mucho la geometría. Poner la flor de la vida, el cubo de Metatron, y poner un vaso de agua o la botella que vos vas a consumir arriba de eso. Y pedirle, porque claramente siempre tiene que estar estas tres cosas, ¿no? Elementos y una intención que active eso. Porque ya la geometría por sí sola actúa porque es un lenguaje universal. Pero cuando yo a eso le sumo una intención de que el agua tome toda la frecuencia que esa energía aporta para establecer el equilibrio, y ahí voy a intencionar en base a lo que yo necesito. Claramente eso es lo que voy a lograr, activar en esa agua.
Cuando hablas de geometría, ¿no? Te referís a lo que es la geometría sagrada. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la importancia y qué es la energía que tiene esa geometría sagrada? Mira, para mí la importancia que tiene la geometría sagrada es porque, a ver, se dice sagrada, pero en realidad es geometría universal. Sí, bien. Es la dinámica, cómo fluye, cómo se estructura todo en el universo. Son patrones geométricos que existen en absolutamente todo lo que está en el plano de la materia. Entonces, son patrones básicos que contienen todo. Es la información más pura. Entonces, si bien la geometría es es empezar a poder recordar y conectar de cuántas maneras puedo yo utilizar ese patrón. ¿Por qué? Porque tanto la flor de la vida como el cubo de Metatron contienen todas las figuras posibles. La esfera tiene los 360 grados que contiene absolutamente todas las posibilidades de quién hoy somos. Ajá. Entonces, si nos viéramos como patrones geométricos, cada uno de nosotros viene a representar, por decirlo así, un grado dentro de esos 360 grados. Es como yo siempre explico, somos un punto dentro de ese gran mandala. Yo no puedo perderme de ese punto. Si yo tomo la conciencia que somos fractales, dentro de mí también contengo la flor de la vida. Pero en esta vida, como Mariela, me ocupa ser Mariela y me ocupa ser ese punto. Y si empiezo a reconocer esto, empiezo a reconocer que para fractalizarme estoy viviendo un patrón específico. Pero ese patrón específico que me condiciona a ser Mariela no tiene acceso concreto a todos los 359 grados. Ahora, cuando yo empiezo a ser consciente que vengo del mismo patrón, que es un patrón completo, puedo activar a través de la geometría, acceder a esa frecuencia y a esa información y activar el potencial de todas las otras aristas o todos los otros fractales que hay en mí que no era consciente hasta el momento que lo descubro. Entonces, empezar a saber tomar mi lugar y saber que pertenezco a ese gran mandala, que es la flor y que es un ser completo. Entonces, eso te lleva a sentirte completo y a empezar a vivir la individualidad desde una completitud, no desde una separación o desde un conflicto de sentirme un puntito chiquitito dentro de una gran estructura como puede ser la flor de la vida. Y a la vez eso, tomar conciencia de que somos parte de un todo y lo que a nosotros nos pasa o cuando nosotros cambiamos, cambia el entorno. Completamente. Si vos empezás a tomar conciencia que esa flor de la vida puede ser lo que es el océano y que yo soy una gota dentro de ese océano, pero donde cambia la estructura molecular de esa gota que soy yo, en resonancia cambia todo el océano. Yo siempre digo, si tenés un vaso de agua y le pones una gotita de un tinte de un color, y esa gotita del tinte del color soy yo. Se empieza a expandir. O sea, quizás es imperceptible a la vista. Es imperceptible a la vista, pero cambia completamente todo. Entonces, cambio yo y cambia mi universo. ¿Por qué? Porque somos parte de todo. Entonces, por eso, pero es muy importante encontrarnos, yo como digo, tomar cada uno nuestro lugar. Porque la cultura, la sociedad nos lleva a compararnos, a competir, a tratar de estar en el lugar del otro. Y eso hace que nos desviemos del camino. Es como yo digo, si vuelvo a ese paralelismo de la flor de la vida y ese puntito que soy yo. Si yo me corro de mi lugar para ocupar el lugar de otro, va a empezar a aparecer un manchón, donde uno de los dos no nos veamos, porque uno tapa al otro y impide mi crecimiento y va a dejar un espacio vacío. Y ese espacio vacío se va a empezar a desordenar y eso es lo que genera el caos, porque va a haber otro que va a haber una fuerza centrífuga que alguien va a querer ocupar ese lugar. Entonces empieza a generarse ese desorden y eso es lo más gráfico para graficar lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Cada vez que yo quiero ser otra persona o me comparo o quiero adquirir otra cosa desde el sentir que yo no puedo o que a mí me falta, empiezo a generar ese desorden dentro de la geometría que a mí me estructura, dentro de todo ese campo electromagnético que a mí me estructura. Por eso y en eso genera un bloqueo, entonces se vuelve... Sí, disculpa. Por eso es importante, decíamos, que, como decís vos, ¿no? Poder conectarnos
poder conectarnos con nosotros mismos para poder ser nosotros mismos y no querer ser el otro, porque nos pasa eso, muchas veces queremos ser lo que es otra persona y descuidamos lo que es nuestra verdadera esencia. ¿Y cómo hacemos para eso? Para descubrir cuál es nuestra verdadera esencia. Y sobre todo desde la mente, cómo manejar los pensamientos para poder avanzar hacia ahí. Mira, ahí es donde empieza el training, como yo digo, de autoconocimiento. Cuando uno empieza este camino, te empezás a dar cuenta que, básicamente, yo siempre digo, nosotros somos cachorros de mamíferos. Y en la especie de mamíferos somos los que más años tardamos en tener referencia propia. Entonces es como digo, nosotros en la instancia del útero teníamos todo resuelto. Lo que nos garantizaba la vida estaba dado. Lo único que le pasaba al cigoto que empezó a crecer y a desarrollarse para ser el bebé que después nosotros fuimos, estaba todo dado, porque ahí en la panza de mamá tenía todos los nutrientes, todo lo que le garantizaba la vida. Ahora, ¿qué pasa? En el momento que nosotros nacemos, Juan, lo que sucede es que nuestra biología entra en un conflicto alerta máximo de supervivencia. ¿Por qué? Claro. Porque ya no tiene la garantía de la vida dada. Sí o sí necesita de alguien externo a uno para que le garantice la vida. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí se activan todos esos automáticos en base a cómo nuestros ancestros resolvieron. Y ahí empiezo un poquito a explicarte. La biología está siempre referida en memorias del pasado, porque así evoluciona la vida sobre la Tierra. Por eso es súper importante cuando nosotros empezamos a saber que nuestro cuerpo biológico está todo el tiempo buscando respuestas en el pasado y proyectando un futuro. Claro. Entonces, por eso es que siempre estamos en esos ciclos biológicos memorizados y de repetición. Entonces, cuando uno empieza a comprender que cómo funcionamos, como bebés, siempre alguien externo a nosotros nos garantizó la vida. El tema es que empezamos a crecer, por eso siempre es tan importante que perdemos desde el momento que salimos de la panza la referencia nuestra. Claro. En el estado intrauterino no teníamos conciencia que había una distinción entre mamá y nosotros. Cuando salimos del vientre del materno, sí. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? En esta función siempre hay algún otro que me dice qué tengo que hacer y qué no, de qué manera se sobrevive, qué no, a qué cosas temerle y qué no, y sobre todo es el que me da la orden, el que me da el permiso, la autorización para que yo pueda ser o dejar de ser. Entonces, en esos caminos de la infancia es donde uno se empieza a descontracturar y eso ya queda seteado. El problema es que seguimos creciendo y nos olvidamos que ya ahora somos autosuficientes o que tenemos la capacidad de resolver nuestros conflictos y seguimos utilizando esa manera de actuar, esas respuestas automáticas de la biología. Por eso es, como yo digo, primero es empezar a comprender y a abrazarnos. No hay persona biológica que no se compare y no compite, pues es una función biológica. Pero sí es empezar a darnos cuenta de respirar, estar aquí en presente y decir, es necesario ahora. Necesito que alguien me avale, necesito que alguien externo a mí me resuelva, me diga que está bien, me mire, no. ¿Me voy a morir si hago esto? No. Entonces esa pregunta siempre es básica. Hoy, ¿hay una amenaza real? ¿Me voy a morir si hago lo que quiero? No. Entonces eso te empieza a volver a ordenar y a romper ese patrón automático. Porque decime si no te pasa, estamos todo el tiempo cuestionándonos, compitiéndonos, o sea, ¿por qué? Porque así se sobrevive. Y hay que llegar al alimento. Y autojuzgándonos a nosotros mismos y haciéndole caso al juicio del otro. Decías que estábamos en esa comodidad del útero y del vientre materno y cuando salimos, lo primero que nos trae a la vida es esa respiración, ¿no? Ese aliento de primera respiración. Es lo que nos despierta a la vida. Y hablabas de esto, de la importancia de respirar para conectarnos con este presente. Es súper importante porque cuando nosotros nos conectamos con el respirar nos permite ser conscientes de sentir el cuerpo. No sé si te pasa a vos, Juan, pero en la vorágine que uno vive está todo el tiempo en automático y es poco el tiempo que pasamos, o sea... Y ojo que a mí me cuesta, pues soy muy mental y estoy todo el tiempo inventando cosas. Claro. Y es como decir, o sea, era respirar, o sea, el respirar te permite conocerte, te permite sentir el cuerpo, te permite sobre todo observar.
y eso te hace estar en presente. No sé cuánto tiempo somos, o sea, es lo que más cuesta, no sé vos cuánto tiempo puedes estar en presente todo el tiempo. O sea, yo soy consciente que vivo con alarmas en el teléfono porque no tengo conciencia del tiempo. Claro. Pero sí estoy muy presente haciendo mis cosas. Bien. Para la presencia, la herramienta que más me ayudó, ¿sabes qué fue la geometría? ¿Sí? El hecho de centrarme, ponerme a dibujar geometría, para mí es una meditación activa que Bien. te lleva a un conocimiento y a un orden impresionante. Un gran consejo entonces para conectar con este presente, indagar lo que es la geometría sagrada, buscar patrones de geometría sagrada y ponernos a dibujar es una meditación que nos ayuda muchísimo. Mariela, la verdad que muy interesante, no sé si te quedó algo como para hacer una conclusión, para estar cerrando esta charla. Mira, para cerrar, como conclusión, la invitación es que suelten el juicio, entender cómo funcionamos, empezar a conocerse. Yo lo que aprendí en mi camino es que donde está el miedo está la puerta de salida. ¿Por qué? Porque donde está el miedo, cuando yo reconozco que el miedo viene de una memoria heredada, hay una gran puerta a trascender y a generar mi propio camino. Y dar gracias a todos nuestros ancestros, porque gracias a ellos somos hoy quien somos, ¿no? Sí. Pero animarnos a ir un poco más, conocernos y descubrirnos. Es una gran aventura, descubrir todo lo que somos capaces de ser y conocernos. Maravilloso, muchísimas gracias. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Tenés tus redes sociales? Sí, en las redes sociales estoy en Instagram como mariela.s.ochoa, en Facebook como Mariela Ochoa, y si no por email, mariela.ochoa.1721@gmail.com. En la descripción vamos a estar poniendo ahí todas las redes que se puede contactar la gente con vos. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad y ojalá pronto puedas estar por acá por Venado Tuerto nuevamente.